Buenos días y muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de los seminarios de modelos de innovación en sostenibilidad, un espacio organizado en colaboración con el CIAT de la Universidad de los Hemisferios. En esta ocasión, enfocados en energía y desarrollo sostenible, descarbonización y uso de energías renovables. Saludamos cordialmente y damos paso a Daniel Barragán, quien nos dará el mensaje de bienvenida. Daniel es director ejecutivo del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios desde el 2006. Adicionalmente, en dicha universidad se desempeña desde hace muchos años como profesor de principios de investigación y de políticas de sostenibilidad. Daniel tiene amplia experiencia en gerencia de proyectos, desarrollo de negocios e investigación, gobernanza ambiental, transparencia, responsabilidad social y sostenibilidad, por mencionar algunas áreas. Daniel, bienvenido, tienes la palabra. Muchas gracias, Paulina. Muy buenos días con todas las personas que nos acompañan. Siempre es un gusto mirar cómo estos temas van generando interés en distintos actores que están relacionados con las áreas de sostenibilidad. Teníamos un número interesante de registrados, seguramente van a irse conectando en el transcurso de la jornada, pero en todo caso, siempre la idea es iniciar a tiempo en honor a las personas que han estado puntuales y les agradecemos muchísimo por esa puntualidad también. En esta edición, que ya no recuerdo el número, estos seminarios los vamos realizando conjuntamente con CERES desde el año 2017. Lo que han buscado de alguna manera es ayudar a compartir buenas prácticas de empresas ecuatorianas respecto de diversas temáticas relacionadas con la sostenibilidad, pero también contrastar esas buenas prácticas con la perspectiva de expertos que nos ayuden también a entender las tendencias respecto de los distintos temas a nivel global. En este caso vamos a enfocarnos en el tema de energía, relacionando específicamente la descarbonización y el uso de energías renovables como una de las tendencias que estamos mirando, ¿no? Estamos mirando no solo en este escenario de recuperación que se viene, y en ese sentido, todas las tecnologías verdes, todos los procesos sostenibles van a ser priorizados de manera inminente, pero también todo el cambio de la matriz energética relacionado con los procesos climáticos, en el marco de las negociaciones climáticas, también están ganando un espacio importante. Y quizá tenemos ahí una noticia interesante a nivel nacional. Recientemente el gobierno lanzó este Plan Nacional de Transición hacia la Descarbonización, se plantea como un instrumento de gestión del cambio climático interesante, claro, interesante, pero de largo plazo, y que nos ayude como país también a orientar cómo van a ser esos procesos de reducción de emisiones que tienen que ir de la mano también con la contribución nacional determinada del país, en la cual también el tema de energía es una de las prioridades. Y en ese sentido, el conocer de primera mano cómo las empresas han estado gestionando este tipo de procesos de eficiencia energética, de descarbonización, de transición también a las energías renovables es fundamental para demostrar que esto es viable, ¿no? Más allá, digamos, de la política pública, más allá de las tendencias a nivel global, es importante transmitir la oportunidad, pero también la viabilidad que tienen estos procesos ya desde la práctica. Entonces, no quiero tomarme más tiempo. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Esperamos que sea un espacio muy rico de aprendizaje, pero también un espacio en el que podamos compartir, dialogar con nuestros panelistas para justamente ir generando una discusión un poquito más a profundidad y en la que podamos también extraer información que nos pueda hacer utilidad
para los procesos que nosotros podamos hacer al interno de nuestras organizaciones. Así que muchísimas gracias por la puntualidad y con esto podemos continuar, Paulina. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Continuamos entonces con las charlas de dos expertos. En primer lugar, presentamos a Andrea Heras Almeida. También le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Andrea es consultora internacional en el Departamento de Energía de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, cubriendo proyectos en África, Asia, América Latina y el Caribe. Andrea es doctora en Energía Solar Fotovoltaica por la Universidad Politécnica de Madrid. Es máster en Energías Renovables y Medio Ambiente por la UPM, máster en Desarrollo Económico y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid e ingeniera eléctrica por la Universidad de Cuenca de Ecuador. Cuenta con más de 11 años de experiencia en planificación energética y también en asesoría a gobiernos, investigación, consultoría, cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria. Ha trabajado con organismos internacionales como PNUD, el BID, la FAO, entre otros. Es fundadora de una red de mujeres con enfoque profesional en el sector de energía y de apoyo a mujeres en entornos vulnerables. Bienvenida nuevamente. Adelante. Muchas gracias, Paulina. Voy a compartir pantalla, si me permiten un segundo y me confirman que la están viendo. ¿Aló? Un segundo, nada más, por favor. Me parece que tengo problemas técnicos ahora mismo. Ya tienes el rol de coanfitriona, así que te debería permitir compartir. Solamente que me ha pasado algo con la pantalla, que trabajo con doble pantalla, pero creo que ahí está. Ahora Ahí viene. sí le están viendo. Sí. Están viendo en pantalla completa, ¿verdad? Sí, adelante. Perfecto. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a sea de la Universidad de los Hemisferios como a CERES por esta tan amable invitación. Como ya se ha dicho, mi nombre es Andrea Heras Almeida y trabajo actualmente en la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y de cara al tema que nos trae hoy aquí, pues hoy me voy a permitir compartir algunas reflexiones en el marco de la Agenda 2030 y por otro lado, también compartir el trabajo que estamos realizando como Red Global de Centros Regionales de Energía Sostenible, denominada como la GNSEC por sus siglas en inglés, una iniciativa liderada por la ONU. Y así pues empiezo un poco haciendo referencia a la Agenda 2030, que como bien sabemos, tiene entre sus grandes retos la reducción de la pobreza de cara al desarrollo. Esta misma agenda reconoce a la energía como un factor fundamental para erradicar la pobreza bajo 3 dimensiones claves: sostenibilidad ambiental, crecimiento económico sostenible y desarrollo humano. Lo que quiere decir que si logramos alcanzar el ODS 7, acceso a una energía limpia, sostenible y moderna para todos y todas, pues estaríamos alcanzando la agenda global. Dicho esto, está claro también que el ODS 7 es considerado un catalizador de la Agenda 2030, es por esto que se relaciona directa o indirectamente con los otros 16 objetivos, y entre estos está el número 17, que representa las alianzas inclusivas, y por otro lado el número 9, que representa la industria, la innovación y la infraestructura, y que hace parte del mandato de la ONU y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. ¿Qué pasa cuando trabajamos de forma holística?
con base a estos tres objetivos, pues podemos lograr esas alianzas inclusivas tan necesarias en la actualidad que permita la participación de distintos actores, del gobierno, del sector privado, academia, sociedad civil, entre otros, a fin de que las decisiones que se tomen se basen en las personas y en el medio ambiente. También nos lleva a fortalecer las agendas de cooperación para garantizar también ese trabajo de asistencia a los países más desarrollados hacia los menos desarrollados, ya sea a nivel técnico como en financiación, aparte de reforzar las estrategias para la recuperación económica tan necesaria también actualmente debido a los estragos que nos ha dejado la pandemia a causa de la COVID-19. Todo esto es posible para trabajar por esa reducción de la pobreza real, pero al mismo tiempo necesitamos distintos actores, pues generar nuevas oportunidades de empleo, considerando factores claves dentro del sector que tienen que ver con la igualdad y equidad de género. Mucho más cuando hablamos de un sector bastante competitivo como es el sector energético que demanda de nuevas e innovadoras competencias. En resumen, necesitamos un sector energético más resiliente que se pueda adaptar a los cambios de las sociedades. ¿Qué se ha hecho entonces hasta la fecha para alcanzar el ODS 7? En realidad las cifras que nos muestran las fuentes oficiales pues son bastante positivas, pero también es importante recordar que en el mundo todavía existen 760 millones de personas sin acceso a la electricidad. Asimismo, 2.600 millones de personas no tienen todavía acceso a tecnologías limpias para el cocinado. A nivel de penetración renovable, solamente se ha alcanzado un 17% respecto al consumo de energía total y a nivel de empleo, solamente se han generado 10 millones de empleos. ¿Qué hace falta entonces para alcanzar el ODS 7? Pues se requiere de mayor voluntad política, de una planificación energética a largo plazo, de incluir a la sociedad, y eso también contempla la participación de la mujer dentro de la toma de decisiones como en la definición de la política pública. Se requieren de nuevas oportunidades de financiación, modelos de negocio, alianzas multiactor que sean innovadoras y sostenibles, como también de una verdadera integración en políticas en género, clima y energía. La transición energética y la descarbonización como tal nos trae de por sí varios retos, pero también nos presenta varias oportunidades. Hablando de retos, nada más podemos citar el último informe del IPCC, donde se indica que será casi inalcanzable detener el calentamiento global por más de una temperatura de 2 grados centígrados. Pero asimismo tenemos oportunidades y solamente por citar un ejemplo muy rápido hacemos referencia a los costes de generación de electricidad actual en cuanto a tecnologías renovables y podemos observar que en la última década solamente la fotovoltaica se ha reducido en coste de generación en más de un 80%. Y si hablamos de eólica, hablamos de una reducción de más de un 50%. Las oportunidades están ahí y tenemos que aprovecharlas para construir iniciativas, como lo dije anteriormente, tengan una visión a largo plazo y que además sean mucho más ambiciosas. ¿Qué hacemos entonces desde la GNSEC, de la Global Network of Sustainable Energy Centers, de cara a la transición energética, la descarbonización? Pues entonces inicio presentando brevemente qué es la GNSEC. Es una alianza multiactor que trabaja para la cooperación sur-sur, cooperación triangular, que cuenta con el apoyo de distintas comunidades regionales, organizaciones regionales para dar respuesta a las necesidades nacionales. La GNSEC trabaja fuertemente para favorecer el desarrollo del sector industrial, aprovechando la situación actual de los mercados de las renovables como de la eficiencia energética. Esta red se establece a través de centros regionales distribuidos de forma geográfica y estamos actualmente cubriendo todos los países que comprenden o que hacen parte, mejor dicho, se reconocen como países en desarrollo, pequeños estados insulares en desarrollo, como también economías emergentes. Contamos con el apoyo y la participación activa de más de 108 ministerios de energía y jefes de Estado.
Trabajamos directamente y de forma muy coordinada con las instituciones focales nacionales e internamente estos centros pues establecen hubs temáticos que permiten brindar asesoría técnica a nivel nacional. En la lámina que observan a continuación pueden observar la cobertura geográfica que tiene la GNSEC. Hemos cubierto toda África, estamos en Asia, hemos cubierto el Pacífico y en América Latina también hemos cubierto toda América Central como el Caribe y estamos en planificación de expansión gracias a una alianza que se está estableciendo con la Organización Latinoamericana de la Energía. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos de forma conjunta, tanto para impactar la demanda como la generación de electricidad o en sí dentro del sector energético. Como lo había indicado, pues buscamos construir industrias o apoyar el desarrollo de industrias inclusivas, aprovechando el aceleramiento que han tenido los mercados de las renovables como de la eficiencia energética, para ayudar a resolver una infinidad de barreras que presentan los países de acuerdo a sus condiciones locales, ya sea a nivel ambiental, social, económico. Y así, pues, contribuir también a los objetivos nacionales y políticas nacionales. Y de paso, al cumplimiento del ODS 7, ODS 9 y el ODS 13 que representa la acción climática. Concretamente, trabajamos de forma coordinada con organismos regionales, favorecemos ese intercambio de experiencias como también de lecciones que nos dejan otros proyectos. Trabajamos en campañas de concienciación, promovemos e impulsamos también una planificación energética a largo plazo que aproveche herramientas innovadoras para generar conocimiento e impactar mucho más con las iniciativas que llevamos a cabo. Otro factor muy importante tiene que ver con el apalancamiento de fondos. Apoyamos a los países a apalancar recursos especialmente de origen climático. Y aquí nada más por citar un ejemplo, y esto nuevamente por el tema que nos trae hoy aquí. Me permito citar un proyecto muy exitoso que se puede replicar en otros contextos, incluido Ecuador, que estamos implementando en Barbados a través de los fondos o del Fondo Mundial del Medio Ambiente. Y este proyecto que estamos implementando se denomina Strategic Platform to Accelerate Sustainable Energy Technology Innovation, Industry Development and Entrepreneurship in Barbados. El objetivo de este proyecto pues, es fortalecer la industria nacional, tanto por la fabricación como la oferta de servicios de energía sostenible en distintas áreas tecnológicas, que sobre todo tengan un potencial para la creación y la sostenibilidad de esa cadena de valor. Aplicamos un modelo de emprendimiento denominado el Green Tech Cluster, que se enfoca principalmente en ecosistemas débiles a nivel industrial como también de innovación. Pero algo que es clave en este tipo de modelo de emprendimiento es la participación de distintos actores, la conformación de alianzas público-privadas, donde estén de forma conjunta trabajando tanto el gobierno, el sector privado, academia, sociedad civil. A la fecha contamos ya con 10 startups en distintas áreas tecnológicas, fotovoltaica, solar térmica, energía, auditorías energéticas, economía circular, entre otros. Cada startup cuenta con su modelo de negocio bien establecido y nos encontramos ya en una fase de apalancamiento de fondos para lograr esa sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Quizá ya para concluir mi intervención, algunas reflexiones desde la GNSEC para la transición energética y la descarbonización. Se requieren de enfoques pragmáticos para facilitar la implementación de tecnología renovable e eficiencia energética en todo sector. Se requiere que las agendas nacionales generen entornos apropiados para las nuevas inversiones y den paso a esa conformación de alianzas multiactor y nuevos modelos de negocio. Se requiere también que la política pública considere las condiciones locales a todo nivel, que los objetivos nacionales se alineen con la Agenda 2030 y las agendas climáticas, que la comunidad
que este es nuestro caso, la comunidad internacional tenga como primer punto de partida el apoyo a los países para el fortalecimiento de la política pública. Y otro factor muy importante tiene que ver con la combinación de estrategias top-down y bottom-up para no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Ha sido mi pequeña presentación. Espero haber resumido todo en tan corto tiempo. Y bueno, bienvenidos al Maker Space de la GNSEC. En pantalla pueden observar mis datos de contacto, como también de la web de la GNSEC, en caso de que estén interesados y requieran más información, pues estaría encantada de recibir sus mensajes. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Damos paso ahora a Andrés Arzosa. Andrés Arzosa tiene más de 10 años de experiencia y actualmente es especialista de sostenibilidad en Ceres, en donde lidera los programas de producción para una economía baja en carbono, financiado por el PENUMA, el de huella de carbono y economía circular. Se desarrolló como coordinador nacional de la Iniciativa de Acción y Transparencia Climática para la UNEP TTU Partnership. Ha sido consultor senior para proyectos de cambio climático con la CAF, Green Climate Fund y Banco Interamericano de Desarrollo. Es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica Nacional. Cuenta también con una especialización en planificación energética enfocada a energía renovable por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de Zaragoza, así como también ha realizado estudios socioambientales en la Flaxo de Ecuador. Ha sido merecedor de algunos reconocimientos internacionales, entre los que se encuentran el Future Energy Leader Congress 2019, entregado por el Consejo Mundial de Energía, y Young Leader, entregado por parte del Ministerio de Relaciones Internacionales de Japón, invitado al International Student Energy Summit 2017 y parte del Seminario de Generación Renovable en Europa 2015 y China 2016. Ha tenido además varias participaciones en eventos internacionales relacionados con energía y cambio climático. Bienvenido, Andrés. Tienes la palabra. Listo, Pauli, y todos, muchísimas gracias. En verdad es un gusto poder compartir este espacio con ustedes. ¿Me confirmas, Pauli, si ya se está viendo la pantalla? Sí, se está viendo. Perfecto, listo. Entonces, como les decía, qué gusto en verdad poder compartir este espacio sobre energía y desarrollo sostenible. Creemos que es una buena oportunidad para poder mencionarlo. Sabemos, y poniéndolo en contexto nacional, ya aterrizándolo al contexto nacional, todo lo que Andrea nos acaba de comentar, podemos ver que localmente tenemos grandes oportunidades para trabajar en descarbonización en temas energéticos. Es así que si miramos el consumo de energía por sector, específicamente del balance energético nacional, podemos ver que la industria representa un 14%, que es bastante importante dentro de este consumo, pero esto a su vez, pasado a las emisiones nacionales, las últimas que se tendría localmente, la de la tercera comunicación nacional, esto representa el consumo energético alrededor del 46.63% de las emisiones totales a nivel nacional. Entonces, las oportunidades están ahí, podemos verlas, tal como también se mencionó en un inicio. El Ecuador estaría transicionando a un modelo de bajo en carbono. Entonces, es necesario poder identificar dónde están las oportunidades y qué acciones podríamos emprender frente a esto, con política pública específica para movilizar esta acción. Si vemos un poquito más el contexto ecuatoriano sobre la industria, el consumo energético, específicamente hablando en la industria, podemos ver que este representa el segundo consumo mayoritario a nivel local, luego del transporte, el transporte que también abastece a la misma industria. Entonces estaría ligado, hay un punto de conexión entre el consumo del transporte que estaríamos teniendo con la industria, que evidentemente está siendo también parte importante del consumo nacional. Dentro de cómo se ha movilizado el consumo y cómo se ha ido cambiando la tendencia, podemos ver en la gráfica de la parte inferior cómo la energía eléctrica
empieza a ser importante y decae desde el 2014 el consumo de combustibles fósiles. Entonces, podemos ver que ya hay voluntad del sector industrial a tener esta movilización hacia tecnologías más eficientes y tecnologías que garanticen una descarbonización del sistema energético que se consume en el sector industrial. Entonces, hasta el año 2019 vemos que la electricidad es la parte más importante, pero ¿de dónde proviene esa electricidad? Es importante también poder ponerlo sobre la mesa que si bien el Sistema Nacional Interconectado ha trabajado mucho en su descarbonización, la industria por sí misma puede transicionar en nuevos modelos energéticos locales de autogeneración. Es así que vamos a ver en la siguiente lámina qué necesitamos para tener este cambio transicional de energía fósil a energía más limpia internamente o desde la voluntad propia de las organizaciones empresariales. Entonces, debemos empezar por un punto. Si no se mide, si no medimos, si no sabemos dónde están las fuentes emisoras de carbono, no podríamos gestionarlas. Es así que un punto importante es conocer estas fuentes emisoras de carbono, si bien pueden ser fuentes energéticas las más importantes de mi organización o no también, puedo seguir actuando de acuerdo a este panorama definido que yo tengo que identificar en mi organización. Cada organización es diferente, cada industria es distinta, entonces necesito tener esta fotografía para poder continuar en el camino. ¿Y cuál es el siguiente paso? Definir e implementar planes de mitigación. Eficiencia energética específicamente cuando hablamos que las fuentes emisoras de carbono pueden ser desde la parte de la generación y de la transformación energética. Entonces, pensar en ordenar y considerar eso como un paso importante, el ordenar la casa adentro, saber dónde están mis pérdidas energéticas y cubrir esas brechas para empezar a pensar luego, sí, en nuevas tecnologías de generación, es un paso muy importante. No debo saltarme ese paso, ya que cualquier fuente que yo tenga, ya sea renovable o no renovable, si yo tengo ineficiencias internamente en mi organización, estaré alimentando ineficiencias por cualquier fuente que esté determinando. Estaré perdiendo energía, estaré generando y también emitiendo gases de efecto invernadero sin la necesidad de. Entonces, un paso muy importante, pensar en eficiencia. Luego sí, optar por fuentes de generación renovable. Ese sería el siguiente paso. Tanto en electricidad como en calor. No necesariamente energía es electricidad. También las fuentes de calor es energía que estoy consumiendo a través de combustibles fósiles, a través de biomasa residual. Entonces, debo pensar qué potencialidad tengo en esta transición, qué fuentes y qué recursos tengo disponibles. Por ejemplo, el Ecuador tiene altos recursos fotovoltaicos, solar térmica de la misma manera, eólica, como bien lo mencionó Andrea. Las tecnologías están tendiendo a reducir su costo. Eso ya es una oportunidad. Y qué mejor poder unirla con la oportunidad de tener recursos bastante buenos, bastante interesantes cuando hablamos de generación renovable. Biomasa residual, de la misma manera, es un potencial que en el Ecuador no se lo está viendo de la dimensión que podríamos tenerlo. Existen grandes potenciales. El Ecuador ha desarrollado Atlas de la biomasa, el Atlas eólico del Ecuador, el Atlas fotovoltaico, con lo cual podríamos ver dónde se acumulan y qué posibilidades tenemos desde las organizaciones que estamos en esas áreas geográficas de alto potencial. Pequeñas centrales hidroeléctricas y hoy por hoy el hidrógeno verde representa una gran oportunidad para estabilizar estas tecnologías que en su momento serían un poco inestables por el recurso. Pero el hidrógeno viene a tener una acción climática más allá simplemente de una generación renovable. Oportunidades hay muchas, entonces necesitamos acción. El siguiente paso y con el cual se podría ya definir totalmente su implementación es el impulso y el fortalecimiento del financiamiento climático. En el Ecuador ya se han desarrollado varias líneas verdes en la banca local, pero se necesita aún más conocimiento, se necesita fortalecer esos conocimientos para poder impulsar nuevos proyectos que se desarrollen en función a este aprovechamiento de energía renovable y pensando en la descarbonización 100%. Pero, ¿qué hay de la política pública y qué regulaciones aportan a esta transición?
Pues bueno, podríamos empezar hablando de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento. Esta ley ya establece cuáles serían esas líneas para el sector privado, para el autoconsumo, para la generación distribuida. Pues bueno, vamos a ir viendo cómo eso aterriza en las regulaciones que hoy por hoy están vigentes y que el sector industrial podría aprovecharlas. El siguiente, el reglamento del Código Orgánico Ambiental ya establece mecanismos de compensación, tanto la generación de energía renovable como también eficiencia energética, para poder tener una reducción en las emisiones. Las regulaciones como tal, las que podrían ser aplicadas, y luego en la siguiente lámina vamos a tener una reflexión sobre esto, pero la regulación, por ejemplo, la 00121, establece el marco normativo de la generación distribuida para el autoabastecimiento de consumidores regulados de energía eléctrica. ¿Qué es esto del autoabastecimiento? Es autogenerar mi propia energía sin el pensar que voy a estar dándole a la red, sino que voy a cubrir mis necesidades a partir de una generación renovable, ya sea cualquiera de las tecnologías que vimos en la anterior lámina. Ahí existiría la posibilidad de llegar hasta 10 megavatios para condiciones industriales, por ejemplo, también para condiciones domiciliarias. La generación distribuida puede estar tanto en un aspecto como en el otro sector. La regulación 00221 es importante también, ya que establece el marco normativo para la participación en energía distribuida de las empresas habilitadas para realizar actividades de generación. ¿A dónde va alineado? A que empresas puedan dar el servicio a autogeneradores, a autoconsumidores, grandes consumidores del Sistema Nacional Interconectado, con una transacción directa, con una compra de la energía renovable generada de manera directa. Entonces estamos viendo que podrían esto significar oportunidades para un desarrollo mayor a la transición de la descarbonización de la energía industrial. Y finalmente, las posibilidades que tienen los grandes consumidores para ser autogeneradores con excedentes de venta a la red, a través de la optimización y el aprovechamiento de energías renovables. Entonces, finalmente, como reflexiones, ¿podemos decir que disponemos de recursos renovables explotables de manera sostenible? Sí, por supuesto. Tenemos grandes recursos a nivel renovable. ¿Qué nos falta? Necesitamos regulaciones accesibles que faciliten la transición y la acción privada a la descarbonización. Necesitamos facilitar que el sector privado pueda accionarse en este sentido. Entonces hago réplica de las palabras de Andrea, que decía que la política pública tiene que tener esa voluntad de cambio y poder dar la accesibilidad al sector privado para que se pueda tener la transición y la descarbonización del sistema energético que se estaría utilizando en el sector industrial, que como vimos es el segundo más importante a nivel nacional. Entonces, eso es lo que les quería comentar. Sin más, les agradezco la atención y les dejo esa imagen, ¿no? Del futuro nos necesita y debemos empezar a actuar ahora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrés. Damos ahora paso al panel empresarial. Tenemos dos invitados especiales. Él será conducido y moderado por Evangelina Gómez Durañona, directora ejecutiva de Ceres. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Pauli. Parece que estás con un problemita de internet. Un gusto a todos saludarles. Y bueno, creo que las ponencias de Andrea y Andrés nos han dejado claro cómo está el panorama en temas de esta transición energética que necesitamos realizar ya. Y es un honor para mí poder moderar este panel, donde vamos a conocer dos experiencias de dos grandes empresas del país, General Motors y Nestlé, de las cuales somos muy orgullosos de que sean parte de Ceres. Y voy a presentarles a Julio Aguirre. Julio Aguirre es ingeniero mecánico de la Escuela Politécnica del Ejército. Tiene un diplomado en dirección gerencial del IDE Business School, una certificación PMP emitida por el PMI y un MBA de la Universidad Internacional del Ecuador.
Julio tiene ya 14 años de experiencia en las áreas de diseño neumático y la industria automotriz y es parte del equipo de General Motors desde el año 2006, donde se desempeña en cargos, se ha desempeñado en cargos operativos, de liderazgo y gerencia en áreas como mantenimiento, ingeniería de procesos, planificación estratégica, lanzamiento de vehículos y proyectos de infraestructura. Y entre sus principales logros ha sido ingeniero líder de planificación del proyecto de centro de distribución de repuestos de GM Quito y coordinador de ejecución del proyecto de incremento de capacidad de GMOBB, entre otros. Y también quiero presentarles de una vez a Mauricio Trujillo. Él es vicepresidente técnico de Nestlé Ecuador. Tiene 25 años de experiencia en Nestlé en el área técnica y de producción en diferentes categorías de productos y países alrededor del mundo. Su responsabilidad es el área de producción de nuevos productos, ingeniería, seguridad, salud y medio ambiente, proporcionando productos y soluciones técnicas adecuadas para contribuir y asegurar el crecimiento y mejora constante de la rentabilidad de cada una de las unidades de negocio. Bienvenidos Julio y Mauricio. Antes de comenzar, comentarles a todos que estamos leyendo las preguntas que están poniendo en el chat, invitarles a seguir poniendo las preguntas. Una vez que finalicemos las presentaciones de Julio y Mauricio, volveremos a integrar a Andrés y Andrea para abrir el espacio de respuestas. Julio, ¿qué te parece si comenzamos contigo y nos cuentas la experiencia de GM, qué han venido haciendo para ver cómo las otras empresas y demás organizaciones que nos acompañan hoy pueden aprender de la experiencia de ustedes? Bienvenido. Sí, seguro. Buenos días, Evangelina, y gracias por la invitación a Ceres para poder mostrar y poder compartir en realidad las buenas prácticas que General Motors está llevando a cabo desde su lado corporativo y pues desde su lado local también. Confírmenme, por favor, si es que pueden mirar la pantalla nada más. Perfecto, Sí, se confirma, todo bien. sí se está viendo. Adelante. Ok, perfecto. Listos. Entonces, nosotros hemos denominado este pequeño resumen justamente hacia el título de la charla de Ceres, descarbonización y energías renovables. Tenemos un proceso en realidad que lo venimos llevando desde el lado corporativo y luego aplicado a cada una de las operaciones que General Motors tiene a nivel global. El día de hoy me permití traer acá estos 4 temas, abordar exclusivamente la estrategia y la visión general que tiene General Motors Corporation hacia... Uy, estoy con un retorno por ahí. Un micrófono abierto. Ok, gracias. Luego trataré un poquito sobre la estrategia de GM y qué es lo que está haciendo justamente para poder lograr este proceso de descarbonización. La gestión en Ecuador lo trasladaré hacia lo que estamos haciendo en nuestra compañía a nivel local y luego abriremos al foro final de preguntas y respuestas que lo haremos en conjunto para todo el equipo. Entonces, iniciando sobre qué es lo que General Motors está buscando. Nosotros tenemos una visión bastante clara, Andrea y Andrés lo resumían bastante bien en lo que tiene que ver al propósito general que tiene el mundo al respecto de la conservación de los recursos. Nosotros a nivel corporativo pues estamos evaluando una visión de 0 accidentes, 0 emisiones y 0 congestiones. Para una empresa automotriz a veces es muy raro poder entender cómo es que vamos a generar probablemente acciones como 0 congestiones. Y pues hay una estrategia por detrás que lo que nos hace es generar un sistema mucho más limpio y más inteligente en realidad que ocupen las calles del mundo. Lo vamos a analizar un poquito más adelante, pero no me quisiera no me quisiera pasar de esta lámina sin decir que la descarbonización
comienza justamente en la medición del impacto que tiene la empresa. Andrés lo comentó de forma muy clara en su exposición, tanto incluyendo emisiones directas o indirectas, y para nosotros esa es una de las partes importantes de nuestra visión, cero emisiones. Y es ahí donde nos vamos a concentrar en este día. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como una política de sostenibilidad a nivel corporativo? Pues nosotros estamos enfocados exclusivamente en el beneficio de nuestros clientes. Para nosotros es extremadamente importante el hecho de poder lograr una satisfacción pura en nuestros clientes. Nosotros estamos buscando encontrar soluciones de transporte seguras y responsables para ellos. Y estamos trabajando en buscar una realidad del mundo en el cual los accidentes, las emisiones y congestiones, como lo dije en la lámina anterior, se conviertan en una cultura general que el mundo pueda vivir. Nuestra estrategia en realidad refleja una revolución en el transporte. Hace muchos años, 50, 60 años atrás, hubo una primera revolución en lo que tenía que ver al transporte puro, y nosotros estamos tratando de liderar esa nueva revolución, una revolución en la cual el transporte se vea reflejado en el aspecto de la descarbonización a nivel mundial. Todos nuestros productos están siendo pensados, y nuestra visión estratégica de producto y diseño de producto están focalizados en la creación de oportunidades de transporte en el cual las energías renovables sea la principal fuente de propulsión que puedan tener nuestras unidades. Entonces, ¿cómo logramos esto? Y creo que esto es importante, inclusive tomarlo como una muestra clara de qué es lo que nosotros queremos lograr. Las compañías deberían formar, y nosotros fuimos una de las primeras compañías a nivel global en formar una oficina de sustentabilidad. Eh, ¿Qué es lo que forma esta oficina? Esta oficina está encargada de hacer que todo el convenio, todo el sistema general de la compañía gire alrededor del uso eficiente de las energías. Y por eso esta oficina declara una política de sostenibilidad, genera el cumplimiento legal que podamos tener, apoyados por los ODS también, apoyados por las políticas públicas, privadas que se puedan tener. Y además, uno de los puntos más importantes es la generación o la alineación con lo que tiene que ver a el ESG. Que no es más que básicamente pues un sistema de lideranza que hace que las compañías pues comiencen a pensar en un sistema de renovación y en una política ambiental, y en que toda su producción y todos sus objetivos estén enmarcados exclusivamente en conservar los recursos y generar una eficiencia a largo plazo. El Environmental, Social and Governance pues es una política clave dentro de las compañías también. Además, como ya fue nombrado también por Andrea, todo lo que tiene que ver a los objetivos de ODS. Voy a pasar un poquito más rápido para poder cubrir el material que hemos preparado. Nuestros compromisos en general, ustedes pueden verlos acá en la pantalla. No voy a pasar por todos ellos, pero es importante podernos focalizar tal vez en los títulos en los cuales nosotros estamos muy claros, y Andrés lo comentaba, en que la reducción de las emisiones globales de efecto invernadero es una de las prioridades importantísimas que deben tener cada una de las compañías. Abogar públicamente por esas acciones climáticas es otro de los valores importantísimos para poder lograr también la descarbonización. Uno de los puntos que está en la parte central de esta lámina muestra la gestión energética, y uno de los pasos que Andrés nombró justamente es poder identificar primero en dónde están las fuentes en las cuales nosotros estamos haciendo consumos innecesarios, y generar una política interna de gestión energética. Y le voy a explicar cómo lo estamos trabajando a nivel local un poquito más adelante.
Mejorando las tecnologías es otro de los puntos importantísimos. Nosotros inclusive desde la compra de equipos a nivel global estamos focalizados en que todos nuestros equipos pues tengan una conservación energética y por otro lado, como ya nombré antes, el desarrollo en realidad de nuevas tecnologías para poder brindar nuevas facilidades al mundo en lo que tiene que ver al transporte es nuestra prioridad. Pero, ¿por qué hablar de descarbonización? O sea, en realidad es un tema de moda, es un tema que le va a dar un beneficio a alguien. Pues sí, hay un gran beneficio y es un beneficio que debe importarles exclusivamente a todos los actores y por eso es que es tan importante hablar sobre el ESG que nombré en la lámina anterior, porque los actores que intervienen dentro de la gobernanza corporativa de una compañía deben estar interesados y el concepto debe estar claro para ellos para poder ejecutar políticas internas que ayuden al beneficio económico de la compañía también. Entonces, acá no voy a repasar los artículos, pero hay muchas acciones que se están liderando. Ven ustedes acá que justamente el New York Times habla sobre el proceso o la tendencia que los CEOs están considerando dentro de este proceso. ¿Y por qué esto? Porque finalmente el beneficio económico que se está logrando, la rentabilidad que se está logrando y el proceso de retorno de inversiones que a largo plazo se pueden construir son muy importantes para el desarrollo económico de una compañía y por eso es que los inversionistas son los principales llamados a buscar que este concepto sea implantado dentro de sus compañías. Los clientes, los empleados somos los que estamos encargados de llevar a cabo este proceso y finalmente pues también las organizaciones como las ONGs son el sistema de apoyo general que podemos convertir. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel de transporte mundial, global? Hay una política general que se está evaluando sobre el proceso de descarbonización y la eliminación progresiva de venta de vehículos pasajeros con combustión interna o de uso de utilización de combustibles fósiles. Como ustedes pueden ver en este mapa, pues muchos de los países están enfocando sus políticas hacia los años 2030, 2040, en el que no se comercialicen más vehículos de combustión interna en sus naciones. Desafortunadamente, hoy en Ecuador no existe todavía una política como esta, pero estoy seguro que esto va a venir muy, muy pronto. Creo que Andrea, si mal no me equivoco, lo comentó, que hay acciones que ya se están desembocando hacia esta condición. Entonces, esperamos que nosotros también poder entrar en esto y para lo cual debemos de estar totalmente preparados. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y yo anotaba acá el dato que Andrés nos comentaba del 49.2%, que es el consumo de energías o el impacto general que tiene la industria a nivel de la descarbonización. Y pues nosotros lo que hemos generado es una huella de carbono o el concepto de huella de carbono. ¿Qué es lo que queremos lograr con un objetivo planteado hacia el 2040 como compañía? Nosotros queremos disminuir y compensar cada uno de estos porcentajes. Como ustedes pueden ver en la gráfica, para nosotros el principal objetivo es el uso de los vehículos. El 75% de la huella que nosotros estamos generando, que queremos compensar, tienen que ver con los vehículos que nosotros vendemos a nivel mundial. De ese modo, nosotros estamos trabajando exclusivamente en la creación de nuevos modelos que generen hasta el 2025 un portafolio gigante de vehículos impulsados solo por energía eléctrica e hidrógeno también. Los objetivos generales de la compañía están envueltos dentro de estos factores y como ustedes pueden ver, nuestros objetivos de sostenibilidad que lo declara la oficina justamente de sostenibilidad que comenté, están muy enfocados en poder hacer acción sobre cada uno de estos. Alcanzar la neutralidad del carbono, que es nuestra prioridad y por eso inclusive está en primer lugar, reducir la intensidad del consumo de agua, reducir la energía, utilizar energías renovables, esforzarnos en lograr al menos un 50% del contenido del material sustentable en nuestros vehículos para el 2030. Entre otros, ¿no? De esa manera nosotros estamos considerando
esperando que nuestras políticas estén enlazadas con nuestras condiciones de comercialización y de producción también. Tenemos varios objetivos en lo que tiene que ver a la neutralidad de carbono y también en lo que tiene que ver a la economía circular, porque estos dos temas van totalmente ligados. Hace un tiempo justamente con Ceres pude participar en un foro de discusión de economía circular. Y nos enfocábamos mucho en lo que tenía que ver al uso de nueva tecnología, al introducir los elementos de economía, pero ¿cuál es el objetivo principal? Es justamente la descarbonización. Entonces, nuestro foco más importante está en la creación y en la compensación de ese 75% que mostré antes de lo que tiene que ver a la comercialización de vehículos, y en ese punto nosotros estamos esperando hasta el 2025 pues ofrecer al menos 30 modelos de autos totalmente eléctricos que se han ido lanzando ya de forma común, como deben haber visto a nivel global, en lo que tiene que ver a vehículos como Bolt, vehículos como Hammer totalmente eléctrico, que lo único que nos hace pues es pensar que nuestra compañía está caminando por el camino correcto. Acá algunos ejemplos justamente de esto. Nosotros en conjunto o las alianzas estratégicas que hemos creado, en este caso con Ultimus Cells, creamos una de las baterías más potentes y de mayor autonomía para los vehículos, entregando con una sola carga cerca de 300 kilómetros de autonomía. Esta es la base general en la cual están generándose todos nuestros vehículos para el futuro. Estamos trabajando también en proyectos ligados con la NASA. El futuro rover que estará llegando a la Luna, pues ha sido construido en conjunto con nosotros. Proyectos de hidrógeno en lo que tiene que ver a distribución. Andrés hablaba que uno de los impactos más importantes de la industria también tiene que ver con el transporte que generan estas industrias, y por eso es que nosotros estamos enfocados en lo que tiene que ver a tecnología de hidrógeno para poder compensar esa huella también. Y bueno, los vehículos autónomos en los cuales en alianza con Microsoft y con Cruise, pues estamos desarrollando vehículos que ya transitan de forma autónoma y en consideración de piloto en varias ciudades de Estados Unidos. ¿Qué hacemos en Ecuador? En Ecuador, primero nos estamos focalizando en lo que tiene que ver a una estrategia general de eficiencia energética, impulsado siempre por todo lo que tiene que ver a la reducción del consumo. Nosotros actualmente contamos con plantas de potabilización de todo lo que tiene que ver a nuestras aguas industriales generadas de la planta, y lo ponemos dentro de una economía circular en el cual cerca del 45% del consumo ya ha sido compensado, y nosotros utilizamos nuestra misma agua. Por otro lado, los rellenos sanitarios. Y pasé muy rápido en los objetivos por honor al tiempo, pero uno de los objetivos claves de nuestra compañía es no enviar desechos a los rellenos sanitarios, justamente para evitar la descarbonización. Para fortalecer la descarbonización, perdón. Y desde ese punto de vista, pues nosotros ya no estamos enviando ningún desecho a sanitario. Tenemos una recuperación energética del 9% y tenemos una revalorización del 90%. Además, con el proceso de eficiencia energética, que fuimos una de las primeras compañías en lograr en el Ecuador la ISO 50001, hemos obtenido o obtenemos de forma regular en realidad un 20% de reducción de consumo de energía, y también hemos sido premiados a nivel internacional justamente por estas eficiencias. Y les dejo aquí un código QR, el cual lo pueden leer, y pueden leer sobre el último proyecto que nosotros hemos generado y el cual fuimos premiados a nivel internacional. ¿Qué es importante en las compañías para poder lograr ese punto? Yo veía una de las preguntas que decían, ¿cómo podemos lograr en casa eficiencia energética? Bueno, hay que crear un comité, y el comité se puede formar en casa también. No me voy a meter todavía en la respuesta de la pregunta, pero las compañías deben tener un comité el cual tenga políticas, tenga control de documentos, targets, iniciativas y en especial nuevas tendencias de generación. Acá algunos ejemplos de lo que hemos hecho hasta el momento en eficiencias, tanto en lo que tiene que ver a ingresos de nuevas tecnologías, como también en la implementación de energías renovables y de gestión. Para terminar, nosotros cómo estamos enfocando la descarbonización.
la relación directa que existe entre la compensación hídrica que se pueda dar para poder ayudar a la descarbonización mundial ha sido nuestro objetivo clave para poder ir adelante con esta gestión. Y desde ese punto nosotros estamos haciendo la conservación de zonas de reservas naturales en la cual existen stocks altos de carbono. Nosotros estamos apadrinando un espacio cerca de Papayacta, denominado Paluguillo. Es una reserva hídrica general en la cual existe biodiversidad y hemos hecho una alianza estratégica con FONAC desde el 2020, en el cual pues nosotros estamos haciendo esta conservación de forma directa y continuaremos con esta condición en los siguientes años también. Así que no existen formas diferentes para poder hacer una compensación y creo que es importante que tanto políticas públicas, privadas y políticas internas de las compañías se liguen entre sí para poder lograr objetivos de sostenibilidad. Finalmente les dejo aquí un código QR también como para que ustedes puedan tener acceso a nuestra memoria de sostenibilidad global en la cual pues podrán revisar más información de lo que hemos podido mostrar en este día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Interesantísima la presentación de todo lo que vienen haciendo, pero creo que lo importante de estas buenas prácticas es que nos quedemos con qué podemos implementar dentro de nuestras organizaciones para poder acelerar esta transición y la descarbonización. Quiero decirles dos cositas, invitarles a que sigan preguntando en el chat y comentarles que este espacio está siendo grabado y será colgado en nuestra videoteca para que lo puedan revisar y compartir con sus colegas que no nos han podido acompañar el día de hoy. Mauricio, bienvenido nuevamente y queremos escucharte. Julio, si dejas de compartir pantalla, por favor, para que Mauricio pueda también compartir la suya y comentarnos la experiencia de Nestlé. Bienvenido. Sí, gracias, Angelina. Buen día a todos. Sí, yo voy a compartir un par de slides, básicamente, contando un poco nuestra experiencia. Y lo más importante, claro, yo les voy a comentar sobre sostenibilidad de manera general, lo que hacemos en Nestlé Ecuador. Sin antes comentarles que Nestlé a nivel mundial, Nestlé es una compañía suiza en la cual ha definido... ¿Te puedo interrumpir, Mauricio? ¿Puedes Sí, ponerle claro. compartir de manera completa porque no le estamos viendo bien? Estamos viendo en doble pantalla. Ah, estás viendo en doble, discúlpame. No te preocupes y discúlpame que te haya interrumpido, pero para que puedan visualizar de mejor manera. Ahí. Ahí está estupendo. Perfecto, adelante. Gracias. Entonces, básicamente, primero, Nestlé ha definido un roadmap de carbón y básicamente el compromiso mundial de la compañía es al 2050. Obviamente suena muy lejos, pero hay muchísimos temas que hay que tratar y básicamente es una net zero con respecto a un baseline que se definió al 2018. Lo interesante para Nestlé es que más del 70% de los gases de efecto invernadero que la compañía genera es producido en la compra de las materias primas. Es decir, nosotros no tenemos producción de materias primas, pero compramos mayor porcentaje de cacao en el mundo, leche, azúcar, grasas, harinas, etc. Y obviamente toda la industria agrícola genera para nuestra huella de carbono más del casi el 70% del impacto que nosotros generamos. Realmente la fabricación de productos no es mucho, el empaque que utilizamos para nuestros productos tampoco y la gestión logística es una buena parte. Es decir, lo que está directamente en nuestras manos un 30%, pero sin embargo el 70% es un tema muy importante que lo venimos trabajando y les explicaré rápidamente qué estamos haciendo. Compromiso el 2025, reducir esa huella en 20% contra el 2018 y entra
muchos temas importantes, dentro de los cuales el tema de utilizar energía o electricidad renovable en todas nuestras operaciones para el 2025 es un compromiso. Nosotros tenemos alrededor de 800 sites en el mundo, en unas 500 fábricas y unos 300 centros de distribución. Entonces se imaginarán el reto de asegurar que el 100% de esos 800 sites tengan energía, o sean, usen energía 100% renovable. Y el reto mayor, y es lo que nos va a tomar más tiempo, es el tema de lo que se ha denominado agricultura regenerativa, es decir, cómo ayudar a nuestros cultivadores de las diferentes materias que compramos a tener procesos de agricultura que generen menores gases efecto invernadero. Entonces, esto para contarles que hay efectivamente una ambición que se ha comunicado a nivel mundial y que obviamente la compañía viene trabajando desde el 2018 en cumplir esa ambición. En Nestlé Ecuador, Nestlé es una compañía que aquí en el Ecuador lleva más de 60 años en el país. Tenemos una presencia muy grande, entonces tenemos 2 oficinas, una en Guayaquil, una en Quito, tenemos 4 fábricas, 2 aquí en la sierra, 2 en la costa, tenemos 2 centros de distribución, uno en Guayaquil y uno en Cayambe, aquí cerca de Quito, y tenemos unos puntos de transferencia en diferentes ciudades del país. Es decir, que el tamaño de la operación que tenemos localmente en Ecuador es bastante grande. Nosotros en Nestlé, sostenibilidad, son 4 grandes ejes. Uno es el tema de empaques sostenibles. Ustedes sabrán que hoy en día el tema de plástico se volvió el nuevo tabaco, es decir, el tema de la cantidad de plástico que por mal sistema de aprovechamiento, reciclaje en las ciudades, principalmente en países en vía de desarrollo, terminan en ríos y terminan en mares. Entonces, el tema de empaques sostenibles para nosotros es un pilar muy grande. El tema de agua, obviamente, al ser una empresa de alimentos, de acuerdo al tipo de categoría que trabajamos, utilizamos agua. El tema que les comenté de carbón cero, donde básicamente hay todo un compromiso y una serie de proyectos que venimos trabajando para poder llegar a ser carbón cero a futuro. Y dentro del tema de abastecimiento responsable, nosotros aquí en Ecuador somos el principal comprador de leche fresca en el país, igual de cacao, compramos más de 35,000 toneladas de cacao, que parte del cacao procesamos, parte lo enviamos a otras fábricas del mundo. Entonces, obviamente, el tema de abastecimiento responsable no es un cacao nuestro, no es cultivado por nosotros, ni el ganado tampoco es nuestro, pero nuestra responsabilidad es cómo ayudar con mejores prácticas ambientales para tener un abastecimiento responsable de esas materias primas que utilizamos aquí en el Ecuador. Básicamente nosotros venimos trabajando en tener identificada, ya tenemos identificada la huella que tenemos en el Ecuador y en estos 4 grandes pilares que les he comentado, sin olvidar que tenemos unos compromisos globales que como compañía los tenemos que cumplir. Empaques sostenibles, nosotros en Ecuador, para que tengan una idea, aproximadamente nosotros producimos unas 100,000 toneladas de producto todos los años en las diferentes categorías. De esas 100,000 toneladas aproximadamente son 3,300 toneladas de material de empaque plástico que van en nuestros productos. Entonces, venimos trabajando en que esos empaques sean 100% diseñados para ser reciclados, es decir, que se puedan reciclar. Este año vamos a cerrar el tema de que hemos reducido el tamaño de nuestros empaques para consumir menos material de empaque, manteniendo el mismo contenido, la misma calidad. Y el próximo mes vamos a anunciar en Ecuador que vamos a ser neutrales. Significa que hemos logrado recuperar del mercado de las ciudades en el Ecuador las 3,300 toneladas que producimos o que vendemos todos los años
a través de unos socios estratégicos que lo que hacen es que recuperamos esos materiales y los reutilizamos para hacer otro tipo de productos. Les pongo el ejemplo de, nosotros tenemos una fábrica aquí en Cayambe donde hacemos leches, jugos en cartón aséptico. Entonces el cartón aséptico tiene 7 capas, de las cuales el 70% es cartón y tiene un porcentaje de plástico, y lo que estamos haciendo, lo que hemos venido haciendo es recuperar eso para ser utilizado en hacer muebles, sillas, etcétera. Entonces también hace parte de la economía circular. Mucho tema de agua, optimización de consumos, etcétera, que no entraré en detalle. Y básicamente en el tema principal del objetivo del cambio climático, claro que el tema de energía renovable cuenta muchísimo. La verdad, yo he tenido experiencia trabajando en otros países donde el acceso a energías renovables es mucho más sencillo, ¿no? Yo antes de estar aquí en Ecuador estuve 6 años en Suiza trabajando en la oficina mundial, y ahí obviamente en Europa es extremadamente fácil hoy en día conectarse a parques eólicos, y todas las fábricas que tenemos en Europa están conectadas a parques eólicos. Aquí en Ecuador todavía es un tema que está en proceso de desarrollo. Por ejemplo, Brasil, en Brasil tenemos más de 30 fábricas donde todas están conectadas a parques eólicos, lo mismo que en México. Entonces aquí trabajo que tenemos que hacer es asegurar que podamos tener un desarrollo parque eólico. Nosotros en Nestlé Ecuador hoy en día, el 88% de la energía que utilizamos en nuestra operación la compramos de energía de fuentes renovables. Sin embargo, tenemos ese 12% que todavía no es de fuente renovable, y que estamos viendo cómo lo hacemos, ¿no? Uno de los proyectos que estamos trabajando se comentó anteriormente, es utilizar biomasa. Nosotros ya tenemos en algunos otros países, aquí al lado en Colombia, tenemos una fábrica muy grande de café, que tenemos una caldera, es decir, generamos vapor a través de biomasa. La biomasa es el mismo residuo del café cuando procesamos el café. Aquí queremos hacer algo similar en nuestra fábrica láctea en Cayambe. Sin embargo, es una inversión grande que estamos evaluando. Y obviamente todo el tema de eficiencias, tema de modelo energético, el tema de cambiar la flota, como se comentaba anteriormente, a flota de vehículos eléctricos. Aquí en Latinoamérica también está todavía en desarrollo. En Europa es extremadamente sencillo hoy en día cambiar a flota de camiones eléctricos. Aquí todavía no. Y obviamente todo el tema de abastecimiento responsable que viene, como les comento, es gran parte de la generación de gases efecto invernadero y de metano viene en la industria ganadera, la producción de carne o de leche. Entonces, sin embargo, hay varios desarrollos que se están haciendo para ver cómo esto se puede reducir. Eso es básicamente de manera muy general lo que nosotros venimos haciendo. Obviamente, creo que el resumen es que es un reto muy grande para todos. Como les digo, en otras partes del mundo, el desarrollo y las opciones de proyectos de utilizar energías renovables son mucho más accesibles. Aquí creo que vamos por buen camino. Sin embargo, seguramente toda la industria tiene retos que en conjunto debemos y tenemos que resolver para obviamente contribuir a que podamos reducir al máximo el calentamiento global y la generación de estos gases de efecto invernadero. Eso era, Evangelina, lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias. Perdón, estaba en silencio. Muchas gracias, Mauricio. Súper interesante tu presentación, y creo que puedo destacar también la importancia de que desde Nestlé han visto todo el modelo de negocio y están trabajando a lo largo de todo ello, no solamente únicamente en las fábricas, sino también en el abastecimiento sostenible y demás. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero yo no puedo dejar de hacer una pregunta. Creo que hay que destacar que ambas empresas que nos han presentado su experiencia el día de hoy
tienen un modelo de sostenibilidad, unas políticas de sostenibilidad, unos comités de sostenibilidad, que son los que van empujando y los que también van haciendo que se pueda ir avanzando hacia esta transición. Ahora, han hablado de ustedes de inversiones y normalmente cuando hablamos de temas de sostenibilidad se dice, bueno, es una inversión y a veces algunas empresas lo ven como un gasto. ¿Han podido medir ustedes a través de la inversión realizada cómo ha aumentado la productividad, si han habido reducciones de costos en los procesos de producción o todavía no llegan a ese nivel? Julio. Sin duda que sí. Nosotros normalmente tenemos una política de rentabilidad y de retorno para cada una de nuestras inversiones y son analizadas justamente antes de poderlas hacer. Especialmente en lo que tiene que ver eficiencia energética y energías renovables, pues nosotros hemos logrado hacer importantes reducciones que bordean por año, al menos desde la implementación 2017 a 2020 que tenemos de ISO, de cerca de $400,000, más o menos en lo que tiene que ver a gestión energética o reducción de consumos energéticos reemplazados por energías renovables. Entonces, eso ya nos da a pensar que más o menos estamos fluctuando entre el 20 y 25% de rentabilidad y pues con un payback que normalmente nosotros lo manejamos entre 1 y 2 años como política interna de la compañía. Gracias. Mauricio, ¿nos puedes comentar? Sí, yo te digo que en algunos casos los proyectos de inversión tienen rentabilidad a corto plazo. De manera general, nosotros trabajamos con payback de 3 años, es decir, un retorno de la inversión de 3 años. Pero te pongo un ejemplo, no es de Ecuador, pero aquí al lado de Colombia, hace 10 años compramos una caldera biomasa que costó $10 millones. Y obviamente el payback era más de 10 años. Entonces, en ese momento financieramente era loco, entre comillas, hacer la inversión, pero la compañía decidió hacerla porque hasta ese momento nosotros todo el residuo de procesar el café lo mandamos a rellenos sanitarios, lo cual obviamente no era lo adecuado. Entonces la compañía decidió, indiferentemente de esa rentabilidad tan larga que iba a tener ese proyecto, era hacerlo. Entonces, creo que hay buenos ejemplos y otros ejemplos que es un poco más difícil, pero definitivamente el camino es hacia allá y a veces toca tener payback mucho más largos de lo que uno quisiera, pero en pro de asegurar una sostenibilidad a todo nivel en la compañía. Definitivamente. Bueno, empecemos con las preguntas y les voy a pedir, gracias Andrea y Andrés por sumarse, que sean lo más concisos posibles porque no tenemos mucho tiempo. Ok, la primera pregunta, bueno, nos felicitan. ¿Es posible que le gustaría conocer a Jenny cuál es el costo de la energía renovable en centavos de dólar por kilovatio? Pues la reducción de costos de producción hasta el 70% es muy novedoso. Tal vez, Andrés, si puedes comentar algo. Sí, claro, por supuesto. A ver, cuando hablamos de energía renovable, y bien lo mencionó Andrea y quizás quiere dar un comentario posterior, los costos ya están siendo bastante competitivos. Están compitiendo, hoy por hoy pueden competir con tecnologías tradicionales de generación. Estamos hablando de que la fotovoltaica ha reducido significativamente el costo, la eólica de la misma manera. En la región tenemos casos bastante buenos, por ejemplo, procesos públicos de selección que se están dando hoy por hoy y que el Ecuador también ya lo lanzó, con costos de generación que están aproximadamente los 3-4 centavos en estas tecnologías. Entonces, por kilovatio generado, podemos ver que eso ya es competitivo a nivel de costos. Algo adicional que toca ver también es la disponibilidad de recursos. Ecuador tiene mucha disponibilidad de recursos y eso facilitaría todavía más que los costos puedan verse reducidos. Cuando estamos hablando de que es del 70%, no sé de dónde salió ese valor, pero el tema es que cuando hablamos de autogeneración, las pueden tener totalmente su cobertura hasta el 100% de las necesidades. Existe en la regulación una fórmula, una aplicación de una fórmula donde puedo autoabastecerme el 100% de mis necesidades. Es muy importante poder mencionarlo de esa manera. Entonces, no sé si Andrea quiere mencionar algo adicional.
Muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, un poco para irlo aclarando, el ejemplo que había citado durante la presentación hacía justamente referencia a una reducción abrupta de los costes de generación de electricidad en fotovoltaica, concretamente en cerca ya de un 80%. Entonces, para ser un poco más específicos en cuanto a qué costes estamos hablando, si hablamos de coste de generación de electricidad, tengamos en cuenta que solo en fotovoltaica hemos reducido de 40 centavos de dólar por kilovatio hora a la actualidad a 6 centavos de dólar por kilovatio hora a nivel global, ¿no? Esto puede variar de acuerdo al contexto, políticas, mecanismos que sirvan para implementar las renovables. Ya en cuanto a costes de inversión, en la actualidad en fotovoltaica podemos hablar también de un precio promedio de cerca de 1.200 dólares por kilovatio o hasta inclusive 800 dólares por kilovatio, que nos marca estas tendencias a la baja. El gran desarrollo que está teniendo el mercado de las renovables, especialmente en China, para mejorar la eficiencia de la tecnología fotovoltaica. Las celdas fotovoltaicas de silicio cristalino están cada vez abaratando más sus costos y aumentando su eficiencia. Lo mismo está sucediendo con el sector eólico, con turbinas mucho más grandes, más económicas y adquiriendo también un balance en el coste global para la implementación del proyecto. Esto solamente para citar dos ejemplos concretos, ¿no? Y solo un poco para reflexionar, en el caso de la eólica, el precio de generación actual de generación de electricidad con eólica ha llegado a 4 centavos de dólar por kilovatio hora. Inclusive estamos igualando a la hidroeléctrica, que cada vez se está volviendo más costosa en su implementación, porque los proyectos presentan condiciones geográficas más complejas y ahí también es donde hay que innovar en trabajos de operación civil, bombeo, etcétera. Entonces, creo que estamos en una época en que las renovables no convencionales dejaron de ser no convencionales para ser parte de la matriz energética. Muchas gracias. Excelente esto último que acabas de mencionar, Andrea. Y bueno, aquí en el país mejor ni hablemos de las hidroeléctricas. Nos está preguntando Víctor si puede, ¿dónde puede conseguir el Atlas de eólicos y fotovoltaico del Ecuador? Si alguien tiene la información, no vamos a responder la pregunta, pero nos encantaría que le pongan en el chat para que puedan acceder el resto de quienes nos están escuchando. Rápidamente, perdón, Eva, que te interrumpa, Dale. rápidamente para darle solución también al comentario. Hay una biblioteca que está en el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, ahí los puede encontrar. Ok, pero mientras conversamos, Andrés, si la puedes buscar y les ponemos en el chat para facilitarles el trabajo. Bueno, Julio ya lo mencionó y había leído la pregunta de Jenny, que decía, bueno, ¿y cómo podemos hacer en las familias ecuatorianas una evolución hacia la pérdida de energía que se generan en el hogar? ¿Quién quisiera darnos unos tips, más que para la industria, ahora más para nosotros como ciudadanos? Bueno, yo quisiera comentarles que hay ejemplos fáciles que son utilizados en la industria. Creo que muchos debemos tener la persona que cuida de las luces, por ejemplo, en una oficina. Nosotros en General Motors lo denominamos el guardián de la energía por cada uno de los departamentos. Y ese, por ejemplo, puede ser un tip importantísimo en casa también, ¿no? Mirar cuáles son las luces que se van a encender, cuáles luces se van a quedar prendidas, cuánta agua estoy gastando, cuánto tiempo están utilizando la ducha, cuánto tiempo estoy o cuál es el procedimiento con el cual estoy haciendo gestión sobre el lavado de platos, ejemplo. Pero uno de los puntos más importantes también es llevar ciertas tecnologías de bajo costo hacia casa. Tenemos tecnologías hoy que están ligadas muy fácilmente con inteligencia artificial, el cual se pueden ligar las bombillas para poderse encender en tiempos, la intensidad que podemos tener en cada uno de estas bombillas y etcétera, cosas que nos pueden ayudar fácilmente. Y uno de los factores más importantes también es mirar la cuenta que viene del servicio público. Hay factores importantes que normalmente ¿qué es lo que sucede? Y creo que les debe pasar a todos. Vamos directamente a ver cuánto tenemos que pagar. No nos fijamos en las
estadísticas que, por ejemplo, las empresas públicas hoy nos entregan para saber cuántos kilovatios estamos consumiendo por mes, cuántos metros cúbicos estamos consumiendo por mes. Y creo que es importante como para poder hacer acciones también. Gracias, Julio. Y me permito hacer una cuña publicitaria. Sigan la campaña Hola Consumo Responsable que viene implementando Ceres, en la cual justamente hay muchos tips, no solo en temas de energía, sino de cómo volvernos unos consumidores responsables. Mauricio, nos pregunta también Jenny, que ha estado muy activa ahora en el chat. Dice, en el caso de Nestlé, ¿cuál es la estrategia para reducir las emisiones de metano? En el caso de sus clientes que les facilitan la leche fresca, puede por un lado, tenemos la crianza en establo y comida balanceado, a ver, pero esto visto desde otro punto de vista causa estrés en el ganado. Sí, básicamente nosotros aquí en Ecuador compramos alrededor de 300,000 litros diarios de leche en la zona aquí de la sierra, cerca de la fábrica que tenemos. Y básicamente tenemos desde hace más de 15 años un programa que se llama de desarrollo lechero, ¿no? Donde básicamente uno es la producción de mayor cantidad de litros, es decir, el mismo animal da más litros, es decir, aumenta la productividad. Y segundo, tenemos varios temas, ¿no? Hemos ayudado a muchos de nuestros ganaderos a tener generación de energía a través de paneles solares, tenemos lagunas de oxidación, es decir, el excremento del ganado no simplemente se tira, sino se hace un proceso donde también se genera gas para la misma finca, y se está trabajando muy fuerte, y esto ya es un tema a nivel mundial, desarrollando un tipo de alimento que el ganado va a poder consumir, que va a generar menos metano, porque uno de los temas principales es generación de metano. Entonces, es un trabajo que se está haciendo a nivel mundial y que muy pronto se va a empezar a implementar, porque ya se tienen los estudios que indican que efectivamente ese tipo de alimento que se le daría al ganado nos puede generar una reducción gigante del metano, que es uno de los gases de mayor problema que tenemos hoy en día para el calentamiento global. Muchas gracias. Nos está preguntando también Esteban si tenemos información, si el Plan Nacional de Descarbonización en alguno de los puntos establece una obligatoriedad para el sector empresarial para avanzar en un nivel mínimo de descarbonización. No sé, tal vez, Andrés, si tienes esa información, pero creo que el Plan Nacional de Descarbonización todavía tiene unas líneas generales, pero no está aterrizado realmente a estos indicadores. Andrés. Así es, sí, por supuesto. O sea, de lo que se sabe, la construcción del plan inició con el lanzamiento de justo el Pacto por la Descarbonización de la Economía del Ecuador, donde se estarían planteando las líneas estratégicas en algunos sectores. Entre ellos está el sector energético, está el de industrias, el de residuos de la misma manera, donde se estarían planteando acciones y política pública que puedan cubrir esas acciones en un largo plazo. Eso no está a un corto plazo, está para el 2050 como horizonte del plan. Gracias, Andrés. Sí, y seguramente nos estarán invitando en los próximos meses a participar en las mesas de diálogo para ya aterrizar el plan. Julio, al decir el uso de energías renovables en el transporte, GM está pensando en la producción de una línea de autos eléctricos aquí en el Ecuador. Y yo creo que aquí también va, independientemente si es aquí en Ecuador o no, sí se está pensando en el principio, en el modelo de la cuna a la tumba, o de la cuna a la cuna, mejor dicho, sobre todo para todo el tema que tiene que ver con las baterías y demás, ¿no? Y también nos hablan de que serían las que a futuro van a causar mayor problema, así como la pérdida de fuentes de empleo, considerando que un auto eléctrico requiere menos mantenimiento que uno de combustión interna. Ok, es gigante la pregunta, voy a tratar sí, pero de trata de responder abarcarle lo más al que concepto puedas. general. Sí. A ver, empezando primero por la política de la tumba a la cuna, que me llamó la atención el término, que es economía circular también.
Nosotros hoy por hoy somos bastante responsables con lo que tiene que ver al volumen de vehículos que existen en el Ecuador de la marca con propulsión eléctrica. Nosotros inclusive tomamos todas las baterías que son sacadas de los vehículos en los concesionarios y son exportadas hacia Europa, donde justo como Mauricio comentaba, la flota de autos eléctricos es muchísimo más grande. Existen proveedores justamente de gestión que pueden recibir estas baterías y poder hacer el proceso de selección de metales. En el futuro, nosotros sí pensamos tener el desarrollo o por medio de la marca poder impulsar el desarrollo sostenible de empresas que puedan hacer la gestión de baterías en el país. Como comenté, el objetivo general de la corporación es que al 2030 nosotros tener muchos vehículos en nuestro portafolio eléctricos y que puedan ser consumidos por todos los países en donde la marca está presente. Creemos posible generar este proceso con la ayuda de la transferencia de tecnología de nuestra corporación hacia el país para poder hacer ese proceso. La mano de obra. La mano de obra, si finalmente los autos eléctricos tienen menos cantidad de mantenimientos, tienen un mantenimiento más especializado. Y por ende, necesitamos también hacer el desarrollo sostenible de varias carreras, y ahí es donde entra la academia, en cambio, para poder desarrollar nuevas carreras que puedan hacer posible el mantenimiento general de estas nuevas tecnologías en nuestro país. No podemos cerrar los ojos, y creo que Andrea y Andrés lo resumieron muy bien, no podemos cerrar los ojos. Este es el futuro y es allá donde vamos a caminar. El país tiene que comenzarse a preparar para poder llegar hasta ese punto. Gracias, Julio. Tú acabas de mencionar un tema que también Mauricio lo había mencionado, todo el tema de innovación y cómo se va avanzando, y Andrea lo mencionó claramente en su presentación. Esto no es un tema de un solo sector, es decir, necesitamos las alianzas y trabajar tanto desde el sector público, desde el sector privado, inclusive las ONGs y la academia, para poder avanzar. Bueno, me muero de la pena con todas las preguntas que hay, pero ya no tenemos más tiempo. Tengo que pedirles de favor, antes de darle el paso a Daniel Barragán, quienes nos darán las conclusiones y hará el cierre de este espacio, que nos ayuden prendiendo sus cámaras. Para nosotros es muy importante poder registrar estos espacios. Andrea Robo ya también mencionaba la importancia de tener más conocimiento sobre esta temática, y ese es el compromiso que tanto CERES como la Universidad de los Hemisferios y el CIAT tenemos, es decir, generar estos espacios donde pongamos a discusión, veamos también que en el país se están haciendo las cosas bien, o por lo menos estamos intentando hacer las cosas cada vez mejor. Así que yo les agradezco, gracias por prender sus cámaras, y me quedo un segundito en silencio sonriendo para la foto. Bueno, muchas gracias. Les pido a Mauricio, a Andrea y a Andrés, mientras Daniel hace las conclusiones, si pueden tomarse un minutito para responderles internamente a quienes están haciendo las preguntas, les pueden hacer sus respuestas internamente, porque no me gustaría que se vayan con ese sinsabor de tener las respuestas. Adelante, Daniel, el espacio es todo tuyo. Gracias, Julio, gracias, Andrea, Mauricio y Andrés, y yo me despido. Gracias Evangelina, y gracias a los 4 expositores que han compartido con nosotros sus conocimientos, sus experiencias, y creo que esa diversidad de inquietudes da cuenta justamente del interés que este tema está levantando, ¿no? Es un tema en el cual las empresas están empezando a trabajar, muchas de ellas, otras tienen ya una trayectoria de trabajo en los temas de diversificación energética, de descarbonización, pero también hemos visto cómo el gobierno también está avanzando en esa línea. Yo quiero hacer énfasis en 3 temas que me parecieron claves, ¿no? No quiero redundar en lo que ya nuestros expositores han mencionado, pero hay 3 temas claves de manera general
creo que son importantes ponerlos sobre la mesa, ¿no? El primero está relacionado justamente con esta necesidad de contar con regulaciones, con políticas públicas que generen este entorno habilitante para facilitar las inversiones en estas tecnologías renovables, en el mismo accionar del sector privado para poder avanzar en esta transición energética y descarbonización. Si bien las experiencias dan cuenta de esa responsabilidad a nivel de la organización, es necesario también que desde lo público se generen ese tipo de incentivos para que las empresas puedan ir más allá también en estos temas y en estos procesos de descarbonización que no son sencillos, como hemos visto, que implican un proceso bastante complejo, ¿no? El segundo tema creo que es importante resaltar justamente este planteamiento que hacía Andrés sobre el cómo concebir a la transición energética hacia la descarbonización, pero ya desde una mirada de proceso, ¿no es cierto? Y que esto implica una serie de acciones que parten, sí, por conocer cuáles son nuestras fuentes de emisiones, cómo implementar planes de mitigación, identificar cuáles pueden ser esas alternativas y luego sí ya generar acciones concretas, ¿no? Y hemos visto justamente en las dos experiencias cómo las empresas sí han realizado las mediciones de sus huellas de carbono, tienen muy claro cuáles son los temas sobre los cuales hay que trabajar. E incluso fue muy interesante mirar cómo también se está ya hablando de la compensación, ¿no es cierto? Ya desde esta perspectiva de la mitigación de las emisiones. Ahí también hay un tema clave que tiene que ser regulado, es cómo vamos a generar las rutas para las compensaciones de las emisiones y otro tipo de impactos a nivel del país. Eso es algo que todavía está pendiente en el Ecuador. Creo que también es interesante el mirar cómo estos procesos, y esto como un tercer punto, cómo estos procesos de descarbonización, de diversificación energética, están anclados a las estrategias de sostenibilidad de las empresas. Es decir, no son procesos aislados, sino que responden a una estrategia mucho más amplia, en el cual hay una diversidad de temas que también se están trabajando y la descarbonización es uno más de esos temas, pero que también están articulándose, ¿no es cierto? Y que están alineándose justamente con las operaciones del negocio, ¿no? Cada uno de los negocios tiene muy claro, justamente en base a esa identificación y medición, cuáles son los temas claves y críticos que tienen que abordarse, ¿no es cierto? En el caso de General Motors, por ejemplo, era todo lo relacionado con los vehículos que ellos venden, ¿no es cierto? El mayor porcentaje de su huella de carbono, pero también en el caso de Nestlé, el sistema de aprovisionamiento, ¿no es cierto? Que más bien en ese espacio está la mayor generación, claro, no depende de la empresa en sí, pero sí tienen esta perspectiva de gestión de proveedores para mirar cómo poder incidir en los proveedores para reducir esa huella de carbono, ¿no? Entonces, creo que esto de alguna manera nos da luces de cómo desde lo público es necesario generar esas condiciones, pero independientemente de eso, las empresas han podido generar y seguir su propia ruta de cómo hacer estos procesos de descarbonización, que seguramente son muy particulares para cada giro de negocio, para cada empresa, por las consideraciones muy puntuales, muy particulares que tienen que enfrentar en sus operaciones, como lo hemos visto en estas dos experiencias particulares. Así que muchísimas gracias nuevamente a nuestros expositores, muchísimas gracias a las un poco más de 80 personas que se fueron sumando en el transcurso de esta sesión. Sabemos que destinar una hora y media a espacios como estos a veces es complicado, pero creo que es muy enriquecedor también compartir las experiencias y casos exitosos en temas como este, que nos pueden servir también como referencia para ir generando ese tipo de estrategias y de cambios dentro de nuestras propias organizaciones. Así que con esto podríamos dar por cerrado este seminario y como mencionó Evangelina, esto queda grabado y ustedes podrán consultar y compartir esta presentación posteriormente dentro de sus
organizaciones. Así que muchísimas gracias y un buen resto del día. Muchas gracias. Gracias, un Hasta buen luego. día. Muchas gracias, un buen día a todos. Gracias a todos por acompañarnos.